Sa, Gra, To, de los egipcios, sobre el gran espíritu invisible, el Padre cuyo nombre no se puede pronunciar, el que proviene de las alturas de la perfección, la L, luz de la luz de los eones de luz, la luz del silencio del pensamiento, y el Padre del silencio, la luz de la palabra, y la verdad, la luz, Z de las 41 Inco, Rupti, Vilida, Des, la luz que es sin límite, el resplandor a partir de los eones de luz del Padre inmanifestable, insignificativo, incenesible e improclamable, el león de los eones, el autoengendrado, el autogenerado, el autoproducido, extranjero, el león verdaderamente verdadero. Manifestación de las tres potencias. Han provenido tres poderes de él, ellos son el Padre, la Madre, el Hijo, desde el silencio viviente que proviene del Padre incorruptible. Estos han venido, empero, a partir del silencio del Padre oculto. Composición del reino de la luz. Y, a partir de este lugar ha provenido Domedón Doxome, Don, el león de los eones y la L, Us de cada uno de sus poderes, y de este modo el Hijo LLE, Go, cuarto, la Madre, quinta, el Padre sexto. Él existía, pero sin proclamar. Es el que es insignificativo entre todas las potencias, las glorias y las incorruptibilidades. Las tres octoadas. Y manifestación. A partir de este lugar, procedieron las tres potencias. 42 las tres octoadas que el Padre, en el silencio junto con su prepensamiento, manifestó desde su seno, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. 2. La primera octoada. La PRI, me, Ra octoada, por la que el triple varón P, Ro, se dio, que es el pensamiento y la palabra y la incorruptibilidad y la vida eterna, la voluntad, el intelecto y el preconocimiento, el andro, hei, no paterno. 3. La segunda octoada. La segunda potencia octoádica, la madre, la Bea, Arbi, Elon, Vir, Ginale Pititioch, punto. Ahí, Memeneaimen, que domina sobre el cielo, Car, el poder que no se puede interpretar, la madre indecible. Ella nació de sí misma, procedió. Tuvo de acuerdo con el Padre del silencio silencioso. 4. La tercera octoada. El tercer poder octoádico, el Hijo del silencio silencioso, junto con la corona del silencio silencioso y la gloria del Padre y la excelencia de la 43 Madre. Produjo desde el no, los 7 poderes de la gran L, Us de los 7 sonidos y la pala, Brae, ese su cumplimiento. Recapitulación. Estos son los tres poderes, las tres octoadas que el Padre y en su repensamiento proyectó desde su seno, los proyectó en este lugar. Descripción del león Doxomedón. Procedió, entonces, Domeón Doxome, Don, el león de los eones, y el no que está en él y las potencias, que lo ean, las glorias y las incorruptibilidades. El Padre de la gran luz, Z que procedió de el silencio. Es el gran Doxom, Edón, el león en el que el triple varón reposa y consolidaron en él el trono de su gloria, aquel en el que su nombre inmanifesta, BLE está inscrito en la tableta. Una es la palabra, el Padre y de la luz, Z del todo. El que procede del silencio, descansan, en el silencio, aquel cuyo 44 nombre está en un símbolo invisible, un misterio oculto, invisible, procedió y 3 y de este modo las tres potencias dieron alabanza al grande, invisible e innomina, BLE espíritu virginal, inapelable y a su virgen masculina. Pidi, Herón una potencia. Procedió, pues, un silencio, silencioso viviente, como glorias e incorruptibilidades en los eones, eones por miríadas se agregaron a los tres masculinos las tres generaciones masculinas, las as masculinas LLE, Narón al gran eón Doxom, Edom con el poder de la palabra del Leroma entero. El ruego del infante triple varón. Entonces, el infante, tres veces masculino, del gran
Cristo al que había ungido el gran espíritu invisible, BLE, aquel cuyo poder fue llamado Aiñón, dio ala, vanza al gran espíritu invisible y a su virgen masculina yo, Weli, al silencio de silencioso silencio y la grande Sa. Faltan las pp 45 a 48, pero 456,1 prosigue así emoticono cara sonriente. Que es admirable, Ine, Feibel, el que posee las grandes, Sas, To, Da, S, de, grandeza, del, silencio, silencioso en este lugar. El Fan, de 3 veces sube, Aarón, emitió una alabanza y pidió un poder a partir del gran espíritu, Vi, Sabo Dorjen, A. Manifestación de Joel y Esefek. Entonces se manifestó en este lugar, que, velas glorias, te, soros en un, miste, río invisible, BLE, del silencio, que es el bar, vir, gen Joel. Entonces, se manifestó, el infante del infante, Esed, Ek. Recapitulación. Y así, se completó, pues, el Padre, la Madre y el J, O, los Kouse, Yos, el poder invicto, que es el gran Cristo, de los 5, Rupti, ble 57 todos, Santo, el fin, el incorruptible y son poderes y glorias e incorruptibilidades, llegaron, las líneas 8 a 12 son ilegibles. Este dio una alabanza al Inmani, Festival, Misteri, o oculto, el oculto, faltan las LS. 17 a 20, leen el, y, los eones, te, ronos, y, cada uno, din, miríadas de, poderes y, numerables, 58, glorias e, incorruptibilidades, y ellos, del, Padre, y, la Madre y, el Hijo y, el pleroma, entero que anteriormente he mencionado y los 5 sellos, y el río de misterios. Se manifestaron, las líneas 9 a 12 son ilegibles, el que domina sobre, y los eones de verdad, de mente, y los para siempre, son ilegibles las líneas 19 a 20, y los eones nos verdaderamente verdaderos. Manifestación del prepensamiento. Entonces se manifestó un prepensamiento en un silencio y un silencio viviente de el Espíritu, y a palabra del Padre y una luz. Ella, los 59 sellos que el Padre emitió desde su seno. Atra, besó, los eones todos que anteriormente he dicho. Y estableció tronos de gloria y miríadas de ángeles, innumerevels, que le rodean, poderes y glorias incorruptibles, que cantan y glorifican alabando todos con una, Z, K, con un acorde, con una Z y que nunca callan, A, L, Pa, Diar, e Y a la Madre y al Jo, y los Ple, Rom, as todos, que anteriormente he mencionado que es el gran Cristo, que es, a partir de un silencio, el que es el infante incorruptible, Telmael Telmach, A, el y Machar Machar, Set. El poder que vive verdaderamente de verdad, y el Ron, Vir, gen que está con el y Oel, y es Efek, el resplandeciente, el o del Hijo, y la corona de su gloria, de los Kouse, Yos, el ple, Roma que he mencionado anteriormente. Manifestación de la palabra. 60 entonces, LLE, o la gran palabra, autoengendrada viviente, el de Aio es verdadero. Verdadero, la naturaleza ingénita, aquel cuyo nombre os diré allá, Tautost, que es el Hijo del gran Cristo, que es el Hijo del silencio o indecible, que llegó a ser desde el gran invisible e incorruptible espíritu. El Hijo del silencio y en silencio se manifestó, línea 14 ilegible, invisible, hombre y los tesoros de su gloria. Entonces se manifestó en el revelado y estableció los 4 eones. Con una palabra los estableció. La alabanza de la palabra. Dio una alabanza al gran, invisible espíritu virginal. El silencio del Padre en un silencio del silencio
vivientes y Lenk Yoso, el lugar en donde el hombre permanece a través de continúa NHC3. La plasmación y origen de Adamas. 49. Se manifestó en este lugar la Nu Vi de la gran luz, la potencia V viviente, la madre de las incorruptibilidades santas, el gran poder, la Midotoe, y engendró a aquel que nombro su nombre cuando digo INEAGEA 3 veces. Porque este Adamas es la luz resplandeciente que existe desde el hombre, el PRI-MR hombre, por cuyo medio todo existe y por el que todo es, y sin el que nada existe. Emitió el Padre inconcebible, incomprensible. Él descendió de lo alto para suprimir la deficiencia. La unión de Adamas y la palabra. Entonces la gran palabra, el autoengendrado divino y el hombre incorruptible Adamas se mezclaron entre sí. Llegó a ser, pues, una palabra de hombre y el hombre, asimismo, llegó a ser por una palabra. La alabanza de la palabra y Adamas. Dio alabanza al grande, invisible, incomprensible, virginal espíritu y a la virgen masculina y al infante 3 veces varón 50 y a la Virgen masculina Yoguel y a Esefec, el res, Plandey, siente, infante del infante y la corona de su gloria y el poder de león Doxomedón y los tronos que están en él, y los poderes que lo rodean, las glorias, y las incorruptibilidades y el pler, o ma entero, que mencioné anteriormente, y la tierra etérea, la receptora de Dios, el lugar en el que reciben la imagen. Los hombres santos de la gran luz, los hombres del Padre, del silencio silencioso viviente, el Padre y el pleroma total, al que antes me he referido. El pedido de la palabra y Adamas. Dieron alabanza a la gran palabra, el autoengendrado divino y el hombre incorruptible Adamas, y dieron una potencia y fuerza para siempre para el autoengendrado para plenitud de los 4 eones, de modo que por medio de ellos se manifestaran 51, la gloria y la potencia del Padre invisible del hombre santo de la gran luz que vendrá al mundo que es la apariencia de la noche. El hombre incorruptible Adamas les pidió un hijo a partir de él, para que fuera padre de la raza inquebrantable e incorruptible de modo que por medio de ella se manifestara el silencio y la voz y por medio de ella surgiera el león que es mortal para que se disolviera. Generación de las 4 luminarias y de Set. Y de este modo vino de lo alto la potencia de la gran luz, la manifestación. Ella generó las 4 luminarias, Armosel, Oroyael, Dabeite y el Elet y al gran incorruptible Set, el hijo del hombre incorruptible, Adamas. El cumplimiento de la hebdómada y las consortes de las luminarias. Y de este modo se completó la hebdómada perfecta que existe en misterios 52 ocultos. Una vez que recibió la gloria, fue 11 octoadas. Y respondió afirmativamente el Padre. Estuvo de acuerdo el pleroma entero de las luminarias. Procedieron sus consorts para el acabamiento de la octoada del divino autoengendrado, la gracia de la primera luminaria, Armosel, la sensibilidad de la segunda luminaria, Oroyel, la inteligencia de la tercera luminaria, Dabeite, la prudencia de la cuarta luminaria, el Elet. Esta es la primera octoada del autoengendrado divino. Los servidores de las luminarias y sus consortes. Y aceptó el Padre. Estuvo de acuerdo el pleroma entero de las luminarias. Procedieron los servidores. El primero el gran Gamaliel, de la primera gran luminaria, Armosel. Y el gran Gabriel, de la segunda gran luminaria, Oroyel. Y el gran Samio, de la gran luminaria, Dabeite. Y el gran Abrasax, de 53 la gran luminaria, el Elet. Y las consortes de estos procedieron por la voluntad de la buena voluntad del Padre, la memoria del grande, el primero, Gamaliel, el amor del grande, el segundo, Gabriel, la paz del tercero, el gran Samno, la vida eterna del grande, el cuarto, Abrasax. De este modo se completaron las 5 octoadas, 40 en total, como un poder que no se puede interpretar.
la petición de la palabra y el pleroma. Entonces la gran palabra, el autoengendrado, y la palabra del pleroma de las 4 luminarias dio alabanza al gran espíritu invisible, inapelable, virginal y a la Virgen masculina y el gran eón doxomedón y a los tronos que están en ellos y a los poderes que los rodean y a las glorias y a las autoridades y a los poderes, y al infante 3 veces varón y a la Virgen masculina Yohuel y a Esefec, 54 el resplandeciente, el infante del infante y la corona de su gloria, el pleroma total y a las glorias todas que están en este lugar, los pleromas sin fin y los eones innominables, para que den nombre al Padre como el cuarto junto con la raza incorruptible, para poder llamar a la semilla del Padre la semilla del gran Set. Respuesta a la petición. Aparición de la Iglesia Espiritual. Y la incorruptible asamblea espiritual acreció en las 4 luminarias del gran autoengendrado viviente, el Dios de la verdad, alabando, cantando y glorificando con una voz única, con un acorde y con una voz sin descanso al Padre y a la Madre, y al Hijo y al pleroma todo, como he dicho. Los 5 sellos que están en las miríadas y que gobiernan sobre los eones y que transportan las glorias de los ese fueron encargados de revelarse a los que son dignos. Amén. La alabanza de Set y la petición por su simiente. Entonces el gran Set, el hijo del incorruptible hombre Adamas, dio alabanza al grande, invisible, indecible, innominable, virginal espíritu y a la Virgen, más, Siyu, Lina, y al infante 3 veces masculino y a la Virgen, masculina, Yohuel y a Esefec el resplandeciente de su gloria, y a la corona de su gloria, el infante del infante, 56 y al gran eón doxomedón y al pleroma del que he hablado anteriormente. Y él pidió por su semilla, Plesitea y su obra. Entonces vino de este lugar el gran poder de la gran luminaria Plesitea, la madre de los ángeles, la madre de las luces, la madre gloriosa. La Virgen de 4 pechos aportando el fruto desde Gomorra como fuente junto con Sodoma que es el fruto de la fuente de Gomorra que está en ella. Vino a través del gran Set. El júbilo del gran Set. Entonces el gran Set se alegró por el don que se le concedió por el incorruptible infante. Tomó su simiente de la Virgen de los 4 pechos y la colocó con él en el 4.º eón, y, en la tercera gran luminaria Daveité. Creación de los gobernadores del mundo. Después de 5000 años la gran luminaria Elelet dijo, gobierna alguno sobre el caos y el Hades. Y apareció una nube 57, cuyo nombre es sabiduría material, ella miró las regiones del caos, siendo su rostro como, en su forma, sangre. Y dijo, el gran Ángel Gamaliel,
al gran Gabriel, el servidor de la gran luz, Z, Oroyael. Él dijo, un ángel salga, para que gobierne sobre el caos y el Hades. Entonces la nube, satisfecha, vino en las dos mónadas, de las cuales cada una tenía una luz, trono que ella había colocado arriba en la nube. Entonces sube Saclas, el gran ángel, a el gran demon, que está con él, Nebrwell. Y llegaron a ser, juntos, un espíritu generador de la tierra. Generaron ángeles asís, dens. Dijo Saclas al gran demon Nebrwell, sé a los 12 eones en el eón mundos. Dijo el gran ángel Saclas, por la voluntad del 58. Autoengendrado, lleguen a ser del número de 7. Y dijo a los grandes ángeles, id y que cada uno de vosotros reine sobre su mundo. Fueron cada uno de estos 12 ángeles. El primer ángel es Otel. Es aquel al que llaman las grandes razas de los hombres. El segundo es Armas, que es el ojo del fuego. El tercero es Galila. El cuarto es Jobel. El quinto es Adoneo. El sexto es Caín, al que llaman las grandes razas de hombres, el sol. El séptimo es Abel, el octavo, Aquiresina, el noveno, Jubel, el décimo es Harm, Upiael, el 11º es Arciadoneo, el 12º es Belías. Estos son los que presiden el Hades y el caos. La arrogancia de Saclas. Y después de la fundación del mundo, dijo Saclas a sus ángeles, yo soy un Dios celoso, y fuera de mí ningún otro existe, puesto que 59 creía en su realidad. El rencor de Saclas y la plasmación del hombre. Entonces una voz vino de lo alto diciendo, existe el hombre y el hijo del hombre, a causa del descenso de la imagen de lo alto, que es similar a su voz en la altura de la imagen que ha visto. Por medio de la visión de la imagen de lo alto se plasmó la primera criatura. Actividad redentora de arrepentimiento. A causa de esto existió el arrepentimiento. Recibió su cumplimiento y su poder por la voluntad del Padre y su acuerdo con lo que aceptó de la gran raza incorruptible, inquebrantable, del gran hombre poderoso del gran Set, para que la sembrara en los eones que han sido engendrados para que por él, igual a arrepentimiento, se completara la deficiencia. Porque había bajado de arriba al mundo que es la apariencia de la noche. Cuando llegó, rogó conjuntamente por la semilla del arconte de este eón, las autoridades que existían a partir de él, aquella contaminada que será destruida del Dios engendrador del demonio, y rogó por la semilla 60 de Adán, que es semejante al sol, del gran Set. La obra de Hormos. Entonces vino el gran ángel Hormos para preparar por medio de las vírgenes de la generación corrompida de su eón en una palabra engendrada, vaso santo, a través del Espíritu Santo, la semilla del gran Set. El lugar de la semilla de Set. Entonces vino el gran Set, trajo su simiente y fue sembrada en los eones que habían sido producidos, cuyo número es la cifra de Sodoma. Algunos dicen que Sodoma es el lugar de residencia del gran Set, que es Gomorra, pero otros dicen que el gran Set tomó su savia de Gomorra y la plantó en el lugar sagrado que dio el nombre a Sodoma. La generación de Edocla. Esta es la raza que vino por medio de Edocla, porque generó en la palabra a la verdad y la justicia, el origen de la semilla de la vida eterna que está junto con los que resistirán a causa del conocimiento de su emanación. Esta es la gran raza incorruptible que ha venido a través de los 361 mundos al mundo. Peligros de la semilla de Set. Y el diluvio fue una figura en relación con la consumación del león. Pero será enviado al mundo a causa de esta raza. Por consiguiente, una conflagración tendrá lugar sobre la tierra. Y la gracia estará con los que pertenecen a la raza por medio de los profetas y los guardianes que guardan la vida de la raza.
Por motivo de esta generación habrá hecatombes y plagas. Pero esto sucederá a causa de la gran raza incorruptible. Porque por esta raza tendrán lugar tentaciones, un error de falsos profetas. Set reconoce las artimañas del maligno. Entonces el gran Set vio la actividad del maligno y sus múltiples encubrimientos y sus proyectos, los que se llevarán a cabo contra su raza incorruptible, inquebrantable, y las persecuciones de sus poderes y sus ángeles y el error de ellos, que opera audazmente contra ellos mismos. Set pide guardianes para su generación. Entonces el gran Set dio alabanza al grande, indecible, al espíritu virginal y a la 62 virgen masculina Barbelón, y al infante 3 veces masculino Talmil Talmil, Hale Hale, Mechar Mechar Sa, la potencia verdadera que vive verdaderamente, y a la virgen masculina Yoel y a Esefek el resplandeciente de gloria y la corona de su gloria, y al gran Eón Doxomedón y a los tronos que están en él, y los poderes que lo rodean y el pleroma todo como antes he dicho, y pidió guardianes para su semilla. Llegada de los guardianes. Entonces procedieron desde los grandes eones 400 ángeles etéreos acompañados por el gran Aerosel y el gran Selmequel, para guardar a la gran raza incorruptible, su fruto, y a los grandes hombres del gran Set desde el tiempo y el momento de la verdad y la justicia hasta la consumación de León y sus arcontes, a los que han juzgado los grandes jueces de la muerte. La misión de Set. Entonces el gran Set fue enviado por las 4 luminarias de acuerdo con la voluntad del 63 autoengendrado y el pleroma entero, gracias al don y el buen consentimiento del gran espíritu invisible y los 5 sellos y el pleroma todo. La obra de Set. Atravesó las 3 presencias que he dicho antes, y el diluvio y la conflagración y el juicio de los arcontes y las potencias y las autoridades para salvar a la que se extravió por la reconciliación del mundo, y el bautismo por una palabra engendrada corporal que preparó para sí el gran Set misteriosamente a través de la Virgen para que pudieran ser engendrados los santos por el Espíritu Santo, por medio de símbolos invisibles secretos por una reconciliación del mundo con el mundo, por la renuncia al mundo y al Dios de los 3 eones y, por las convocatorias de los santos y los inefables y los incorruptibles senos y, por la gran luz del Padre que existió anteriormente junto con su prepensamiento, y por él estableció el santo bautismo que supera el cielo por la incorruptible 64. Palabra engendrada, y Jesús el viviente y al que ha revestido el gran Set. Y ha clavado a las potencias de los 13 eones y ha establecido por medio de él a los que lleva y a los que trae. Los armó con una armadura de conocimiento de esta verdad, con un poder invencible de incorruptibilidad. Lista de los portadores de salvación. Se les manifestó el gran auxiliar Yeseo Mazareo Yesebeseo, el agua viviente, y Ahíoes grandes guías Santiago el Grande y Teopento e Isabel, y los que presiden la fuente de la verdad, Miqueo y Micar y Mnesino, y el que preside el bautismo del viviente, y los purificadores y Sosén Faranges, y los que presiden las puertas de las aguas, Miqueo y Micar, y los que presiden el monte, Celdao y Heleno, y los recibidores de la raza, la incorruptible de los hombres poderosos del gran Set. Los ministros de las 4 luminarias, el gran Gamaliel, el gran Gabriel, el gran Samblo y el gran 65 Abrasax, y los que presiden el sol, su nacimiento, Olces e Ipneo, y Eurumario, y los que presiden el ingreso en el reposo de vida eterna, los gobernadores Mixanter y Nicanor, y los que guardan a las almas del elegido, Acramas y Estrempsujo, y el gran poder Eli y Machar Machar Ces. Y el gran invisible, indecible, innominable, espíritu virginal, y el silencio, y la gran luminaria Armosel, el lugar autoengendrado viviente, el Dios de la verdad, él, que está con él, el hombre incorruptible Adamas, el segundo Oroyel, el lugar del gran Set. Y Jesús que posee la vida y que vino a crucificar al que está bajo la ley, el tercero, Dabeité, el lugar de los hijos del gran Set, el cuarto Elelec, el lugar en donde las almas de los hijos descansan, el quinto, Yoel, el que preside el nombre de aquel al que le será permitido bautizar en el bautismo santo que supera el cielo, el incorruptible. Seguridad de la salvación actual. Desde ahora, sin embargo,
66 por medio del hombre incorruptible Poimael y los que son dignos de la invocación, de las renuncias, y de los 5 sellos en el bautismo fontanal. Estos conocerán a sus recibidores según se los ha instruido sobre ellos y serán conocidos por ellos. Estos no experimentarán la muerte. Sección hímnica I. IHIYS es 0 oye o oye. Verdaderamente con verdad. Yeseo Mazareo Yese deseo, o agua viviente, o infante del infante, o nombre glorioso, verdaderamente con verdad. Eón que es, el que es. IHHHHE0000 YYYYWWWA verdaderamente con verdad, hecha a www el que es, que vea los eones verdaderamente en verdad, AEHHH3YYYYWWW el que es eterno eternamente verdaderamente con verdad y HAIW en el corazón, que es YAIEISEIHOUEI. Sección hímnica 2. Este gran nombre tuyo me preside, perfecto autoengendrado que no estás fuera de mí, yo te veo, oh tú que eres invisible para cualquiera. ¿Quién, en efecto, podrá abarcarte en otra lengua? Ahora 67 que te he conocido, me he mezclado con lo inmutable. Me he armado con una armadura de luz, me he transformado en luz, ya que la madre estaba en este lugar a causa de la belleza espléndida de Gracia. Por esto he alargado mis manos mientras estaban inclinados. Recibí forma en el círculo de los ricos de la luz que están en mi seno que da forma a los muchos engendrados en la que ningún agravio recibe. Afirmaré tu gloria verdaderamente, porque te he captado soy Eón, Dios del silencio, te honro totalmente. Eres mi lugar de reposo, hijo es Soe. El carente de forma que es en los carentes de forma, el que es, que suscitas al hombre en el que me purificarás en tu vida, según tu nombre imperecedero. Por esto el incienso de vida está en mí. Lo mezclé en agua según el modelo de todos los arcontes para poder vivir contigo en la paz de los santos, tú, el que eres por siempre. 68 verdaderamente con verdad. Primera conclusión. Este es el libro que el gran Set escribió y colocó en altos montes sobre los que el sol no se ha levantado ni lo podrá. Y desde los días de los profetas y los apóstoles y los mensajeros, su nombre no se ha levantado en absoluto sobre sus corazones ni lo podrá. Tampoco el oído de ellos lo ha oído. Segunda conclusión. Este libro lo ha escrito el gran Set, en escritura de 130 años. Lo colocó en la montaña que se denomina Caraxio para que al fin de los tiempos y los momentos convenientes, según la voluntad del divino autoengendrado y del pleroma entero, por medio del don de la voluntad inescrutable e incomprensible del Padre, se manifieste y revele a esta incorruptible santa generación del gran Salvador y los que residen con él amorosamente y con el grande, invisible, eterno Espíritu y su unigénito Hijo y la luz eterna 69 y su gran consorte incorruptible y la incorruptible. Sabiduría y la barbelón y el pleroma entero en la eternidad. Amén. Colofón. El Evangelio de los egipcios. El libro escrito por Dios, sagrado y secreto. La gracia, la inteligencia, la sensibilidad, la prudencia están con el que lo ha escrito, Ugnosto el amado en el Espíritu. En la carne mi nombre es Gonjesos, junto con mis hermanos de luz en la incorruptibilidad, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ixtis. Escrito de Dios, el libro sagrado del gran Espíritu invisible. Título. El libro sagrado del gran Espíritu invisible. Amén. Fuente. Textos gnósticos, Biblioteca Nag Hammadi II, por Antonio Piñero. Editorial Trotta www.trotta.es. Nota. Los Evangelios perdidos. Evangelios que sabemos que existieron en algún momento, porque autores antiguos los mencionan y a veces incluso los comentan, pero que, por desgracia, ya no existen.
Abordé esta cuestión en el blog hace mucho tiempo, y lamento decir que, mientras tanto, los libros que me encantaría que aparecieran no se han publicado. Y no espero que lo hagan. Pero claro, la vida está llena de sorpresas. Uno de los primeros que me encantaría tener en mis manos es el Evangelio de Basílides. Basílides es una de las primeras figuras gnósticas mencionadas por Ireneo, el cazador de herejías de finales del siglo II. Lamentablemente, no disponemos de ningún escrito de Basílides ni de ninguno de sus seguidores, por lo que todo lo que sabemos sobre estas personas y sus escritos es lo que nos cuentan autores como Ireneo. Esto es como pedirle a McCann una evaluación justa de Bernie Sanders. Hay que tomar la descripción con pinzas. Sirah, o el libro de la creación, es una antigua obra mística judía que describe el proceso divino de creación del universo. Es un libro breve, escrito en hebreo y compuesto por pasajes breves, crípticos y poéticos que ofrecen imágenes míticas y orientaciones para la práctica meditativa. Si bien existen tradiciones místicas judías más antiguas, el Sefer Yetzirah es el primer libro de lo que podría llamarse Protocábala, la escuela de misticismo judío que surgió en el siglo XIII. El Sefer Yetzirah posee sus propias estructuras sagradas y formas de comprender el mundo que difieren significativamente de la comprensión cabalística, pero muchos de sus conceptos influyeron significativamente en la tradición y la práctica mística judías posteriores. Los eruditos debaten cuando se escribió el Sefer Yetzirah, proponiendo fechas tan tempranas como el siglo I de la Era Común y tan tardías como el siglo IX, aunque estudios recientes sugieren una fecha en algún momento del siglo VI después de Cristo. En la leyenda judía, la autoría del libro se atribuye al patriarca Abraham, aunque muchos eruditos ahora creen que el libro tuvo múltiples autores. Además, hay muchos manuscritos del Sefer Yetzirah con textos variados. Hay tres versiones principales: la recensión corta, la recensión larga y la recensión Sadyan, llamada así por el comentario escrito sobre ella por Saadia Gaon. Una teoría es que el libro fue escrito en el norte de Mesopotamia, aunque también son posibles otros lugares, como Israel o Egipto. El libro describe el proceso divino de creación del universo mediante los 32 caminos de sabiduría, que son, en esencia, canales a través de los cuales la intención creativa de Dios se manifiesta en diversos aspectos de la creación. Estos caminos incluyen las 22 letras del alfabeto hebreo, que Dios graba en la esencia de la existencia, como si tallara tablas de piedra. Los caminos restantes son las 10 sefirot, más conocidas en la tradición mística posterior como las 10 emanaciones, o atributos, de Dios. Ayúdenos a mantener. Sefirot parece significar algo así como dimensión. Las 10 sefirot son dimensiones fundamentales del universo físico, una especie de marco dentro del cual pueden desplegarse los aspectos concretos de la creación. Hay dos listas de sefirot en el Sefer Yetzirah, y difieren ligeramente, tanto entre sí como con las de la Cábala posterior, lo que sugiere la diversidad de autoría del libro. Podríamos llamar a estas dos listas dimensionales, que abordan las dimensiones del cosmos, y elementales, que describen las sustancias fundamentales del cosmos. En una versión, son principio y fin, la dimensión del tiempo, bien y mal, la dimensión de la persona, y norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, la dimensión del espacio. En la otra, las sefirot son aliento divino, aliento, agua, fuego, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. A medida que avanza el proceso de creación, el Sefer Yetzirah usa la sefirot para describir una especie de templo cósmico, un espacio cúbico que Dios crea y luego sella cuidadosamente para crear un mundo ordenado. Dios reside en este espacio-mundo sagrado, que luego se llena con los fenómenos creados por las letras y la sefirot. A diferencia de la mayoría de los paradigmas del misticismo judío, el Sefer Yetzirah dirige al místico a la contemplación del universo físico en lugar de los mundos ocultos, siendo, por lo tanto, una guía más práctica que el Zohar, la obra más conocida del misticismo judío. El libro se dirige con frecuencia directamente al practicante espiritual, invitándolo a practicar la meditación, en particular,
visualizando o pronunciando diversas permutaciones de letras, que consiste en combinar letras en secuencia para producir efectos meditativos o mágicos, y a disciplinar la conciencia para comprender plenamente sus conceptos. El profesor Tzai Weiss ha sugerido que el Sefer Yetzirah es inusual para su época por su desinterés en la ley y el comentario de la Torá y, por lo tanto, no es un libro rabínico, es decir, la escritura y los conceptos tienen poco en común con el judaísmo desarrollado por el Talmud. Hay relativamente pocas citas de versículos, ningún discurso legal y ninguna de las conversaciones de ida y vuelta típicas del texto rabínico. Más bien, el libro habla en poemas breves, a menudo se dirige al lector y tiene un sabor universalista, centrándose en la relación individual con el Creador en lugar del pacto colectivo entre Dios y el pueblo judío. La respuesta del libro a la destrucción del segundo templo. Es imaginar un templo cósmico que se puede encontrar en cualquier lugar, a través de la contemplación de las letras hebreas, en oposición a la respuesta rabínica, que era ubicar la santidad en el texto sagrado. Aún así, al usar tanto el lenguaje de las letras grabadas como el lenguaje de la construcción del templo, el Sefer Yetzirah conecta el texto sagrado, las letras, con el mundo, el templo cósmico. El impacto del libro en los textos medievales de la Cábala fue considerable. La Sefirot, el poder de las letras hebreas y la noción de una conexión orgánica entre lo divino trascendente y el mundo físico. Todo esto se originó con el Sefer Yetzirah y llegaría a permear obras cabalísticas posteriores como el Sefer Abair y el Zohar. Otro concepto del Sefer Yetzirah es la asociación de Dios con una entidad que medita entre los reinos físico y espiritual y también es parte de lo divino. El Sefer Yetzirah llama a esta entidad sabiduría y más tarde la Cábala usa el término Sekina, entre otros. Los comentarios cabalísticos se han centrado con frecuencia en reconciliar la imagen cabalística de Dios y el cosmos con la imagen algo diferente pintada por el Sefer Yetzirah. Con el tiempo, se han suscitado muchas preguntas sobre el género y la intención del libro. El comentario del sabio medieval Saadia Gaon trata el Sefer Yetzirah como un libro de filosofía, mientras que los cabalistas lo consideraban una descripción de cómo acceder a los reinos divinos. Una conocida historia midrásica relacionada con la juventud de Abraham trata sobre su milagrosa liberación de un horno de fuego, en el que fue arrojado por Nimrod, la infame figura bíblica babilónica asiria. Una de las primeras versiones rabínicas de esta historia se conserva en Génesis Rabba 38. Lo tomó a Abraham y lo entregó a Nimrod. Nimrod le dijo, adoremos el fuego. Abraham le dijo, ¿no deberíamos entonces adorar el agua que apaga el fuego? Nimrod le dijo, entonces, adoremos el agua. Abraham le dijo, ¿no deberíamos entonces adorar a las nubes que llevan el agua? Nimrod le dijo, entonces, adoremos a la nube. Abraham le dijo, si es así, ¿no deberíamos entonces adorar al viento que dispersa las nubes? Nimrod le dijo, entonces, adoremos al viento. Abraham le dijo, ¿no deberíamos entonces adorar al humano que resiste el viento? Nimrod le dijo, solo estás acumulando palabras. Deberíamos inclinarnos ante nada menos que el fuego. Por eso te arrojaré en ella, y que venga tu Dios, al que te inclinas, venga y te salve de él. El hermano de Abraham estaba allí de pie. Dijo, para sí mismo, ¿qué hago? Si Abraham gana, diré, soy de los seguidores de Abraham. Si gana Nimrod, diré, soy de los seguidores de Nimrod. Cuando Abraham entró en el horno y sobrevivió, le preguntaron a Harán, ¿de quién eres seguidor? Y él respondió, soy el seguidor de Abraham. Así que lo cogieron y lo arrojaron al horno, le quemaron las entrañas y murió antes que Terah, su padre. Este es el significado del versículo, Génesis 11:28, y Harán murió en vida de su padre Terah. La inspiración para la historia. En el núcleo de esta historia se encuentra lo que parece ser un deraza sobre el nombre de la ciudad de Abraham, Ur de los Caldeos, que fue interpretado creativamente por algunos exégetas antiguos como literalmente, fuego o llamas. Así, Gen 15:7 se entendió como decir,
Yo soy el Señor que os salvó del fuego de los caldeos. La naturaleza de este fuego estaba, por supuesto, sujeta a varias interpretaciones, y algunos exégetas, sin duda inspirados por la historia de Chanánias, Misael y Azarías en Daniel, Dan 3, 19-23, interpretaron la frase como que Abraham también fue salvado de un horno ardiente preparado por los caldeos para quemarlo. En esa historia, cuya forma básica sirve de modelo para la versión de Abraham, tres jóvenes, Chanías, Misael y Azaría, son arrojados a un horno de fuego por Nabucodonosor, el rey babilónico, debido a su negativa a adorar un ídolo, y finalmente son salvados por Dios. Yoctán arroja a Abraham al fuego, pseudo-fido. La noción de un enfrentamiento entre Abraham y Nimrod, tan prominente en la versión de Génesis Rabá de la narrativa, aparentemente está ausente en la literatura del Segundo Templo. De hecho, lo que podría haber parecido el texto más antiguo que se conserva en incorporar este motivo en la historia de la liberación de Abraham de las llamas, las antigüedades bíblicas de Pseudo-Filón, 6, 16-17, alrededor del siglo I o II después de Cristo, no tiene a Nimrod como el principal antagonista de Abraham, sino a un personaje bíblico diferente, Yoctán. 16 lo tomaron, igual a Abraham, y construyeron un horno y lo encendieron con fuego. Tiraron los ladrillos al horno para que los cocieran. Entonces el líder Yoctán, consternado, tomó a Abraham y lo arrojó con los ladrillos al horno encendido. 17 Pero Dios provocó un gran terremoto, y un fuego ardiente salió del horno en llamas y chispas, y consumió a todos los que estaban delante del horno. Todos los consumidos ese día eran 83.500. Pero Abraham no sufrió ni la más mínima lesión por el incendio. Traducción Howard Jacobson. Abraham quema los ídolos de su padre. Jubileos. La historia también parece depender de la yuxtaposición, exhibida varios siglos antes en el libro de los Jubileos, 12-14, alrededor del siglo II a.C., de Abraham prendiendo fuego a los ídolos de su padre y la muerte de Harán en estas mismas llamas intentando salvarlos. En el 60º año de la vida de Abraham, es decir, en la cuarta semana, en su cuarto año, Abraham se levantó en la noche y quemó la casa de los ídolos. Y quemó todo lo que había en la casa. Y no había hombre que lo supiera. Y se levantaron en la noche, y querían salvar a sus dioses del medio del fuego. Y Harán corrió a salvarlos, y el fuego se encendió sobre él. Y fue quemado en el fuego y murió en Ur de los Caldeos antes que Terá, su padre. Y lo enterraron en Ur de los Caldeos. Traducción James Google. Elementos en la versión de Génesis Rabá sin precedentes en fuentes judías. A pesar de los motivos compartidos con fuentes anteriores, algunos elementos cruciales en la versión de Génesis Rabá de la historia son claramente novedosos. La identificación de Nimrod como adorador del fuego. La incorporación de un debate teológico entre Abraham y Nimrod sobre la adoración del fuego y otros elementos naturales. La representación de Nimrod como archienemigo, que es el único rival de Abraham. En lo que sigue, veremos que estos elementos novedosos en el relato rabínico pueden ser significativamente iluminados a través de un conjunto de tradiciones iraníes y cristianas relacionadas con la figura de Zaratustra. Igual a Zaratustra, el fundador mítico de la antigua religión iraní, el zoroastrismo, que también se decía que salió ileso de las llamas. Zaratustra sobrevive a las llamas. En una breve narración de finales del siglo I o principios del segundo, Oraciones de Diocoxellanos, 36.40, se dice que Zaratustra fue amenazado por un fuego que descendió del cielo. Según esta versión, Zaratustra sale milagrosamente de las llamas ileso, impresionando profundamente al rey persa. Porque los persas dicen que Zaratustra, por pasión por la sabiduría y la justicia, abandonó a sus compañeros y vivió solo en una cierta montaña, y dicen que entonces la montaña prendió fuego. Una llama poderosa descendió del cielo y que ardía sin cesar. Así que el rey y el más distinguido de sus persas se acercaron con el propósito de rezar al dios, y Zoroastro salió ileso del fuego y,
mostrando su generosidad con ellos. Les pidió que fueran de buen humor y ofrecieran ciertos sacrificios en reconocimiento a la llegada de los dioses a ese lugar. Al menos algunos elementos de la historia de Dion Coxiano aparecen en un relato zoroástrico de la biografía temprana de Zaratustra, que muestra su arrojamiento a un horno de fuego y su posterior liberación de las llamas. Una versión de esta historia se conserva en una obra del siglo XIII en persa moderno, conocida como Zartustma 8.4. Los hechiceros fueron alborotados por el alboroto y la villanía, y arrebataron a Zaratustra a su padre. Luego fueron al bosque y amontonaron una montaña de leña. Oscurecieron el montón con nafta negra y azufre amarillo, encendieron un fuego y arrojaron a Zoroastro sobre él. Por decreto de Dios el victorioso, no le alcanzó ninguna herida por el fuego. El fuego furioso se volvió como agua, y Zoroastro durmió dentro. Parece probable que estas historias se basen en una versión anterior, zoroástrica, que contaba la historia de la milagrosa liberación de Zoroastro de las llamas. 2. Abraham y Zaratustra. Varios autores islámicos y zoroástricos identificaron al padre fundador del zoroastrismo, Zarastro, con el primer profeta monoteísta, Abraham Ibn. Teniendo en cuenta el deseo natural de que diferentes culturas convivan de crear una narrativa histórica común, la convergencia de las historias de Abraham y Zaratustra no es de extrañar. Si una historia influyó en la otra, si hubo un préstamo mutuo o simplemente una similitud casual en los motivos es difícil de determinar, pero los dos padres fundadores comparten los siguientes elementos comunes en sus biografías. Ambas figuras son milagrosamente liberadas del fuego. Ambos tienen un encuentro con un rey malvado. Se dice que ambos nacieron de padres paganos. Se dice que ambos se dedicaron a la astronomía y la astrología. Se dice que ambos se rebelaron contra su educación pagana destrozando los ídolos de sus familias y habitantes del pueblo. Respuesta sincrética: Zaratustra no es Abraham sino un tonto. Aunque solo fuentes islámicas y zoroastristas posteriores hacen explícita la identificación de ambas figuras, algunas tradiciones griego-cristianas de tiempos preislámicos, como la de Eusebio, 3, sitúan a Zoroastro en tiempos de Abraham, aunque sin identificarlos como la misma persona. Además, es lógico pensar que la asociación entre Abraham y Zaratustra no ocurrió durante el periodo islámico, sino en una época anterior, cuando tomaron forma las diversas leyendas sobre ambos personajes. Así, la asociación de Abraham con Zaratustra pudo haber sido conocida ya por autores judíos y cristianos en la antigüedad tardía. Además, es lógico pensar que, aunque algunos seguidores del judaísmo y el cristianismo pudieran haber sido susceptibles a conexiones sincréticas entre uno de sus padres fundadores y la gran figura religiosa iraní Zaratustra, otros, más celosos de la posición única de su propio héroe, se habrían sentido molestos por tal asociación. Sugiero que esta última perspectiva podría haber desencadenado la identificación alternativa de Zoroastro, no con Abraham, sino con Nimrod. Zoroastre Nimrod consumido por las llamas, Pseudo Clemente. Las homilías del Pseudo Clemente, 9.4, un texto cristiano de la antigüedad tardía, identifican explícitamente a Nimrod con Zaratustra. 4. Un nombre que se dice que recibió póstumamente, después de ser consumido por las llamas de un fuego provocado por un rey malvado. A su vez, en la sucesión, un cierto hombre de esta familia, la familia de Cam, llamado Nebrod, igual a Nimrod, recibió el arte mágico como si fuera un gigante que eligió pensar en oposición a Dios. Él es a quien los griegos conocían como Zaratustra. Tras el diluvio, se volvió codicioso por la realeza y, siendo un gran mago, con sus dispositivos mágicos obligó a la estrella que presidía el destino del rey malvado entonces en el trono a ceder la realeza. Sin embargo, este último, en la medida en que era gobernante y tenía autoridad sobre quien intentaba la violencia, desató el fuego real sobre él para que pudiera honrar su juramento y castigar a quien primero había recurrido a la restricción. Así que, cuando Nebrod el mago fue asesinado por el relámpago que había caído del cielo a la tierra, su nombre cambió a Zoroaster, ya que el chorro de fuego vivo de la estrella, griego Aster, había descendido sobre él.
La versión de Pseudo Clemente carece del final feliz que vimos en Diocoxellanos arriba, en el que el héroe, Zoroastre, es milagrosamente salvado de las llamas. En cambio, Pseudo Clement parece ambivalente respecto a Nimrod Zaratustra. Por un lado, lucha contra un rey malvado, pero por otro, se le representa como alguien que tenía pensamientos contra Dios, codicioso por el poder, usa magia y acaba siendo asesinado por los efectos invertidos de su propio hechizo. Parece significativo que esto provenga de un autor cristiano, que podría haber tenido motivos para manchar la imagen de Zaratustra, de si esta era la intención de Pseudo Clemente o no. Esta historia dista mucho de ser una narración heroica de Zaratustra sobreviviendo milagrosamente a las llamas al estilo abrahámico. Nimrod como adorador del fuego. Es posible que la identificación de Nimrod Zoroastro tuviera una aceptación mucho más amplia, y que se insinúe por fuentes, tanto judías como cristianas, que no mencionan explícitamente a Zaratustra. Yo soy en vosotros y vosotros en mí, como el Padre en vosotros en toda inocencia. Formemos una iglesia juntos, visitemos la creación que es suya, enviemos a alguien que haya visitado todos los pensamientos en las regiones inferiores. Cuando dije esto a toda la multitud de la numerosa iglesia de la exultante grandeza, se regocijaron, y toda la casa del Padre de la verdad, porque de ellos salí. Les recordé los pensamientos que habían salido de la mente inmaculada, el descenso sobre el agua, es decir, las regiones inferiores. Y todos tenían un solo pensamiento porque venía de uno. Se sometieron a mi decreto como yo quería y salí a revelar la gloria a mis semejantes y a mis compañeros de espíritu. En efecto, los que estaban en el mundo habían sido preparados por la voluntad de la sabiduría, nuestra hermana, la que era Prónicos, por la inocencia. Ella no fue enviada ni pidió nada al todo, ni a la grandeza de la iglesia, ni al pleroma cuando se apresuró a preparar moradas y lugares para el Hijo de la Luz. Y fue para que construyeran con sus manos estas casas corpóreas, que ella tomó colaboradores de entre los elementos inferiores, pero habiendo sucumbido a la vanidad, llegaron al colmo de la ruina. En las casas que habitaron, preparadas por sabiduría, estaban dispuestos a recibir la palabra salvadora sobre la unidad inefable y la grandeza de la iglesia de todos los que veían y estaban en mí. Visité una casa corpórea, expulsé a su primer ocupante y entré. Y toda la multitud de los arcontes se turbó. Y toda la materia de los arcontes, con los poderes nacidos de la tierra, también se estremeció al ver el aspecto mixto de la imagen. Era yo quien moraba en ella y no era como el que moraba allí antes. Este era, en verdad, un hombre de este mundo. En cuanto a mí, que estoy por arriba de los cielos, no los rechacé, ni el ser Cristo, pero no me manifesté a ellos en el amor que emanaba de mí. Dejé que pareciera que era un extraño en las regiones inferiores. Hubo grandes problemas en todo el mundo terrenal, confusión y huida, y luego en el consejo de los arcontes. Algunos se convencieron a la vista de las maravillas realizadas por mí. Y tenían la costumbre de huir todos los que eran descendientes de la raza de aquel que huyó del trono hacia la sabiduría de la esperanza, cuando ella nos anunció, por primera vez, así como a todos los que estaban conmigo, eran aquellos de la raza de Adonayos. Otros, en cambio, se precipitaron como instigados por el cosmocrator y los que con él estaban, trajeron sobre mí toda suerte de castigos. Y se apresuraron a aplicar sus mentes en lo que decidirían acerca de mí, pensando que él era todo grandeza, y dando falso testimonio también contra el hombre y contra toda la grandeza de la iglesia. No podían saber quién era el Padre de la verdad, el hombre de grandeza. Fueron ellos, en efecto, quienes tomaron este nombre para designar a un ser de corrupción e ignorancia, un brasero y una vasija de barro, que crearon para la ruina de Adán, a quien hicieron para cubrir a los que son verdaderamente suyos. Pero los arcontes pertenecientes al lugar de Yaldabaoth develaron la esfera de los ángeles, la que la humanidad buscaba para que no conocieran al verdadero hombre. En verdad, se les apareció Adán, aquel a quien formaron. Un revuelo de temor surgió en toda la casa al pensar que los ángeles que los rodeaban se levantaban contra los que les daban gloria.
Estaba muerto, no realmente, para que su arcángel no fuera en vano. Y entonces la voz del cosmocrator habló a los ángeles: yo soy Dios y no hay otro sino yo. Pero yo me reí alegremente habiendo sondeado la vanidad de su gloria. Y prosiguió aún más: ¿quién es el hombre? Y todo el ejército de sus ángeles, que había visto a Adán y su casa, se rieron de su pequeñez y así su mente se apartó de la grandeza del cielo, que era el hombre de verdad, cuyo nombre vieron habitar en una pequeña casa. En la vanidad de su pensamiento, en su burla, eran pequeños y sin inteligencia, y eso era una profanación para ellos. Toda la grandeza de la paternidad del Espíritu reposaba en los lugares que le pertenecían. Era yo quien estaba con ella. Tenía un pensamiento de una sola emanación de lo eterno, incognoscible e inconmensurable. Lo puse en el mundo, el pequeño pensamiento, inquietándolos y sembrando miedo entre toda la multitud de ángeles y entre su arconte. Y a todos los visité con fuego y llamas a causa de mi pensamiento, y todo lo que les pertenecía lo usaron contra mí. Surgió turbación y combate en la esfera de los serafines y de los querubines para que su gloria fuera aniquilada con la confusión que reinaba en la esfera de Adonayos por ambos lados, y dijeron: vamos por él. Otros decían: por el contrario, el plan no debe hacerse realidad. Adonayos en verdad me conoce por la esperanza. Y yo estaba en la boca del león. En cuanto al plan que tramaron contra mí para la destrucción de su error e insensatez, no luché contra ellos como habían planeado. Por el contrario, no estaba angustiado de ninguna manera. Estos me castigaron, y yo morí, no en realidad sino en apariencia, porque los ultrajes que me infligieron quedaron lejos de mí. Eché la vergüenza lejos de mí y no vacilé ante lo que me había sido infligido por sus manos. Iba a sucumbir al miedo. Y sufrí ante sus ojos y en sus mentes para que nunca encontraran una palabra que decir al respecto. En verdad, esta muerte mía, que creían que había llegado, vino en su error y ceguera, porque habían clavado a su hombre para su propia muerte. En verdad, sus pensamientos no me vieron porque eran sordos y ciegos, pero al hacer esto se condenaron a sí mismos. Me vieron, me infligieron un castigo. El que bebió la hiel y el vinagre no fui yo. Me azotaron con la caña, pero era otro el que llevaba la cruz al hombro, era Simón. Fue otro quien recibió la corona de espinas. En cuanto a mí, me regocijé en las alturas, sobre todo el dominio que pertenecía a los arcontes y sobre la semilla de su error, su vanagloria, y me reí de su ignorancia. Y esclavicé todos sus poderes. En efecto, cuando bajé, nadie me vio porque me había transformado, cambiando una apariencia por otra y, gracias a esto, cuando estaba en sus puertas, tomé su apariencia. En efecto, los crucé con facilidad y vi los lugares, y no sentí miedo ni vergüenza porque estaba inmaculado. Y les hablé, mezclándome con ellos por medio de mi propio pueblo, y pisoteé su dureza y sus celos y apagué su llama. Todo esto lo hice por mi voluntad, para cumplir lo que yo quería en la voluntad del Padre de arriba. Y al Hijo de la Grandeza, que estaba oculto en la región inferior, lo trajimos de vuelta a las alturas donde habitaba en todos los aeones, alturas que nadie ha visto ni conocido, que es el matrimonio en vestido nupcial, el nuevo y no el viejo. Y es indestructible, porque es una cámara nupcial nueva, celestial y perfecta. Le revelé que hay 3 caminos, un misterio inmaculado en el espíritu de este aeón sin fin. No es parcial, sino indiviso, universal y duradero. En efecto, el alma que viene de lo alto no hablará del error que hay aquí abajo, ni se desterrará lejos de estos aeones a los que es llevada, si es libre y si se comporta noblemente en el mundo, estando sin dificultad ante el Padre, y producirá, eternamente unida al pensamiento, una potencia ideal. De todos lados me verán sin odio porque cuando me vean, los que ven serán unidos entre sí. No habiéndome cubierto de vergüenza, ellos no fueron cubiertos de vergüenza.
sin temor ante mí, atravesarán todas las puertas sin temor. Y alcanzarán la perfección en la tercera gloria. Yo soy aquel cuya elevación aparente, el tercer bautismo en una imagen aparente, el mundo no ha entendido. Cuando el fuego de las 7 autoridades fue expulsado y el sol de los poderes de los arcontes se hundió, la oscuridad cayó sobre ellos. Y el mundo se empobreció, estando atado con multitud de ataduras. Estaba clavado a la madera y asegurado con 4 clavos de bronce. El velo de su templo se rasgó con sus manos. Un temblor se apoderó del caos de la tierra porque habían sido liberadas las almas que yacían en el olvido inferior, y se habían levantado, habían caminado libres, habiéndose despojado los celos ignorantes y la insensatez de las tumbas de la muerte, habiéndose revestido el hombre nuevo, habiendo reconocido a este bienaventurado perfecto, salido del Padre eterno, y esquivo, y de la luz infinita, que soy yo. Cuando llegué a mi pueblo y los uní a mí, no hubo necesidad de muchas palabras, porque mi pensamiento se unió con el pensamiento de ellos. Por eso entendieron lo que estaba diciendo. De hecho, deliberamos sobre la destrucción de los arcontes. Y por eso he hecho la voluntad del Padre, que soy yo. Cuando salimos de nuestra casa, descendimos a este mundo y habitamos en el mundo, en los cuerpos. Fuimos odiados y perseguidos, no solo por los que están en la ignorancia, sino también por los que creen poseer el nombre de Cristo, cuando en realidad están desprovistos de conocimiento y no saben quiénes son, como animales sin razón. A los que liberé, los persiguieron con su odio. Estos, cuando se cierre la puerta, en vano gemirán porque no me conocieron perfectamente, sino que sirvieron a 2 señores y a una multitud. Pero tú vencerás en todo, peleas, disputas y divisiones nacidas de los celos y la ira. Justicia de nuestro amor seremos inocentes, puros y buenos, recordando al Padre en el misterio inefable. Él fue objeto de escarnio. Soy yo quien testifico que fue objeto de escarnio, ya que los arcontes no sabían que existía un encuentro inefable, verdadero, inmaculado como el que existía entre los hijos de la luz, de los cuales fabricaron una falsificación al propagar una doctrina sobre un hombre muerto y mentiras para imitar la libertad y pureza de la Iglesia perfecta, de la que cambiaron su doctrina por temor y servidumbre, observancias de este mundo y un culto repudiado. Siendo mezquinos e ignorantes, y partícipes de la verdadera nobleza, odiaron lo que eran y amaron lo que no eran. En efecto, no pudieron concebir que emanaba de la grandeza de lo alto y de una fuente de verdad, y no de la esclavitud, ni de los celos, ni del miedo, ni del deseo por la materia de este mundo. Porque lo que no era de ellos y lo que era de ellos lo usaron sin miedo y con licencia. No sintieron ningún deseo, porque tenían una autoridad y una ley que venía de ellos mismos, sobre lo que podrían desear. Pero suelen ser pobres los que no lo tienen y lo desean. Y engañan a los que entre ellos están, como si realmente pudieran disponer de su libertad, como nos habían puesto bajo el yugo y constricción de la observancia y el temor. Y aquel a quien arrastraron por la violenta coerción y la amenaza estaba bajo la atenta mirada de su Dios. Por el contrario, el que pertenece totalmente a la noble raza de la paternidad, no es guardado, porque él mismo guarda lo que es suyo, sin palabra ni coacción. Está unido a su voluntad que pertenece al pensamiento mismo de la paternidad para hacerlo perfecto e inefable a través del agua viva. Que mofa de Adán que fue modelado en forma de hombre falso por el Eptomá, como si fuera más poderoso que yo y mis hermanos. Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado.
Pecado. Que mofa que Abraham, Isaac y Jacob fueran falsamente llamados padres por el Edomá, como si hubiera sido más poderoso que yo y mis hermanos. Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. Que mofa aquel David cuyo hijo recibió el nombre de Hijo del Hombre, mientras estaba poseído por el Edomá, como si hubiera sido más poderoso que yo y los de mi raza. Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. Que mofa que Salomón, pensando que había recibido la unción, fue empujado al orgullo por el Edomá, como si hubiera sido más poderoso que yo y mis hermanos. Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. Que mofa que los 12 profetas, que eran una falsa imitación de los verdaderos profetas, fueran una falsificación producida por el Edomá, como si hubiera sido más poderoso que yo y mis hermanos. Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. Que mofa que Moisés, y el esclavo, al darle el nombre de compañero muestra impiedad, porque nunca me conoció, ni él ni los que le precedieron. Desde Adán hasta Moisés y Juan el Bautista, ninguno de ellos me conoció, ni yo, ni mis hermanos. De hecho, fue solo una enseñanza dada por sus ángeles, observancias dietéticas y amarga servidumbre, de modo que nunca conocieron la verdad, ni la conocerán. En efecto, una gran ilusión cubre sus almas, de modo que nunca podrán concebir la libertad ni conocerla, mientras no conozcan al Hijo del Hombre. Pero respecto a mi Padre, el mundo no me entendió y por eso se levantó contra mí y contra mis hermanos. Pero nosotros somos inocentes ante Él, no hemos pecado. Que mofa en verdad del arconte, cuando dijo, yo soy Dios y nadie es más grande que yo. Solo yo soy el Padre y Señor, y no hay otro fuera de mí. Yo soy un Dios celoso que llevo los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como si hubiera sido más poderoso que yo y mis hermanos. Pero ante Él somos inocentes porque no hemos pecado. Somos tan superiores a su enseñanza que Él se vanagloria y no está de acuerdo con nuestro Padre. Y nuestra comunión ha prevalecido tanto sobre su doctrina, que Él es altivo en la vanagloria y no está de acuerdo con nuestro Padre. De hecho, eso fue burla, juicio y falsa profecía. ¿O tú que no ves tu ceguera? En efecto, al que no conocen y al que nunca han conocido, ni comprendido, no lo han escuchado con atención. Por eso meditaron un juicio equivocado y levantaron sobre él sus manos inmundas y asesinas como si golpearan el aire. En cuanto a los necios y los ciegos, siguen siendo necios y siguen siendo esclavos de una ley y del temor de este mundo. Yo soy Cristo, el Hijo del Hombre, que salió de ti. Estoy en vosotros para ser despreciado por vosotros, para que vosotros mismos olvidéis la diferencia. Y no te hagas mujer para no engendrar el mal y a sus hermanos, los celos y la discordia, la ira y la cólera, el miedo y la duplicidad, y el deseo vano desprovisto de existencia. Pero yo soy para ti un misterio inefable. Desde antes de la fundación del mundo, cuando toda la multitud de la iglesia se había reunido sobre los lugares de Ogdoada y se había concertado, celebraba un matrimonio espiritual que es una unión. Y así se cumplió en lugares inefables por la palabra viva el matrimonio inmaculado que se realiza gracias a la intermediación de Jesús que todo lo prepara y regula, porque proviene de una voluntad poderosa, sin división. Formando un círculo a su alrededor, se le aparece como su unidad a todos, pensamiento y Padre, ya que es uno. Y Él está con todos. Todo brotó de sí mismo y es vida del Padre de la verdad inefable y perfecta de los que están en este lugar, unión de paz, amiga del bien, vida eterna e inmaculada alegría, en una gran armonía de vida y fe a través de la vida eterna de paternidad y maternidad, de fraternidad y sabiduría espiritual. Se desarrollará en unión gozosa, sólida y obediente a uno. Y esto sucede en la paternidad, maternidad, hermandad espiritual y sabiduría. Y es matrimonio de verdad y reposo incorruptible en el espíritu de verdad, en todo entendimiento, y luz perfecta en un misterio inefable.
Pero esto no es ni puede suceder entre nosotros, en ninguna región o lugar, en la división o quebrantamiento de la paz. Al contrario, es un encuentro y una comida de amor fraterno, porque todos son perfectos en aquel que es. Aconteció también en los lugares que están debajo del cielo, para reunir de manera saludable e indivisa a los que me conocían con los que existían para la gloria del Padre y de la verdad que después de haber sido separados, han sido restaurados en la unidad, por la palabra viva. Y habito en el Espíritu y en la verdad maternal. Sucedió aquí en la tierra de esta manera. Habité en aquellos que están unidos en todo tiempo en comunión y que no conocen enemistad ni malicia, sino que están unidos por mi conocimiento, en palabra y paz que habita en plenitud con todos y en todos. Y los que han seguido mi ejemplo recibirán la forma de mi palabra. Irán adelante en la luz eterna y en la fraternidad recíproca en el Espíritu, habiendo reconocido en todas las cosas, sin división, que el que es uno. Y todos son uno y así se les enseñará acerca del uno, como la Iglesia y los que en ella están reunidos. Porque el Padre está en todo, es inconmensurable e inmutable, pensamiento, verbo, separación, fuego y llama. Y es enteramente uno, ya que es todo en todos, en una sola enseñanza, ya que todos proceden de un solo espíritu. ¿O ciegos, acaso en verdad no han conocido el misterio? Por el contrario, los arcontes de la esfera de Yaldabaoth se rebelaron contra el pensamiento que descendió a el de su hermana Sabiduría. Hicieron reunión con los que estaban en su compañía en una mezcla de nube de fuego, es decir, sus celos, y con todos los demás que fueron producidos por las criaturas que habían modelado, como si hubieran amasado el noble placer de la Iglesia. Y por eso han revelado una mezcla de ignorancia en una falsificación de fuego y tierra y un asesino, porque son pequeños e incultos. Es sin saber que tuvieron esta audacia y no entendieron que la luz se une con la luz, las tinieblas con las tinieblas, la inmundicia con la corrupción y lo incorruptible con lo inmaculado. Pero esto te he comunicado a ti, yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre que es exaltado sobre los cielos, perfecto e inmaculado, acerca del misterio inmaculado y perfecto y lo inefable. Pero ellos piensan que nos hemos sometido a sus decretos desde la fundación del mundo para que cuando dejemos los lugares de este mundo, nos entreguemos allí, con los símbolos de incorrupción a través de la reunión espiritual, para ser reconocidos. Pero tú, eso no lo sabes porque la nube de carne te cubre con su sombra. Soy el esposo de la sabiduría misma. He habitado en el seno del Padre desde el principio, en la morada de los hijos de la verdad y de la grandeza. Descansen también conmigo, mis compañeros en el Espíritu y mis hermanos por la eternidad. Amén.